Pablo Neruda, poeta chileno universal, Premio Nobel de Literatura, me era totalmente ajeno en mi primera juventud. ¿Cómo ajeno si tú eres chileno, creciste en Chile? Me explico. Neruda era y siempre fue un nombre público y solemne, pero lejano a la cotidianidad, totalmente fuera de lo cotidiano. Eso para mí y para mi generación, para mi contexto, en la época de mi niñez, de mi adolescencia, de mi preadolescencia, totalmente ajeno. Neruda era a lo más una referencia, un conjunto de citas que se recitaban en los actos públicos de las escuelas, o cuando no un conjunto de productos turísticos con la marca Neruda asociada a la visita de sus casas, museo, una tarjeta postal, pero no era la referencia realmente importante, su poesía, su obra, eso estaba totalmente ajeno. Repito, ajeno para mí y para mi generación, porque Neruda era una presencia importante para la generación de mis abuelos y de mis padres. Una referencia que en el caso de ellos iba más allá de lo artístico, más allá de lo literario, considerando que Neruda participó en varios episodios y procesos de tipo público, político, que fueron relevantes en su momento. Para la generación mía, ninguna referencia. A lo más aquella cita, aquella repetición que en Chile era como el único poema conocido públicamente, del poema 15, el Me gustas cuando callas, que no nos decía gran cosa. La manera de declamar de Neruda también no llamaba mucho, que nunca he sabido si era su manera natural de hacerlo o era una especie de falsete, no lo sé. Tampoco llamaba mucho, entonces era para el grupo de amigos, para la juventud era algo totalmente ajeno, aunque se tratara de un premio Nobel chileno, ¿no? Y de alguien admirado, una figura pública que siempre era mencionada a nivel del extranjero. Y cómo finalmente entré en contacto con la obra de Neruda, cómo conocí a este personaje tan genial, cómo entré en contacto con su obra a través de la música popular, escuchando, un, escuchando varias canciones que formaron parte de mi biografía, que formaron parte de mis sentimientos y que escucho hasta el día de hoy a través de bandas y cantores que admiro y escucho todos los días hasta hoy. Su poesía musicalizada en géneros, algunos de los cuales muy ajenos al poeta, a través del rock progresivo, el bolero, los ritmos brasileños, el reggae, entre otros, ¿no? Mi primer contacto con la poesía de Neruda a través de la gran banda de rock fusión chilena, Los Jaivas, también a través de los españoles Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Pancho Varona, Antonio García de Diego, y de una comunicación bien poco probable, que es la banda brasileña Los Titãs, que incorporaron poemas de Neruda en una de sus canciones que versionaron incluso en español, mantuvieron de manera perfecta la obra de Neruda en español a través de sus músicas. Y a través de ahí Neruda se me hizo cercano. A través de ahí comencé a admirar a Neruda, de manera que nunca había podido de la otra manera. Y gracias a esas canciones, como digo, la obra de Neruda se me hizo conocida gracias a esos cultores, gracias a esos artistas, que no puedo compartir aquí la música en sí porque aquí respetamos las reglas de las autorías, ¿no? De los derechos. Pero solo decir que parte de esos textos quedaron en mí de tanto cantarlos, recibidos a través de la pasión por la música, de la pasión por las bandas y los cantores que a mí me gustan. Quedaron esas músicas que están coincidentemente reunidas en esta selección de poemas, en esta antología fundamental, y originalmente publicadas en otros grandes libros como Canto General, Fariwell y los Solitarios, Los 100 Sonetos de Amor, entre otros.
Y aquí evoco esas letras que, contenidas aquí, no necesito ni siquiera leerlas en voz alta porque de tanto cantarlas quedaron aquí y aquí. Descubrí ahí al Neruda apasionado, al Neruda que le canta al amor. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Yo conocí hangares cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Que esperaba. Ahí esos versos de Neruda musicalizados y cantados con la música melódica del gran cantor Pedro Guerra, español de las Islas Canarias. Una maravilla. El Neruda enamorado. Al Neruda enamorado también conocí el Neruda aventurero a través de la musicalización que hicieron Joaquín Sabina, Antonio García de Diego y Pancho Varona en ritmo de habanera, para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Un mismo extracto de ese poema me llegó a través de Brasil, de la gran banda Os Titãs, Los Titanes en español, ahí en la gran interpretación de los gigantes brasileños Tony Bellotto, Nando Reis, Paulo Micos, entre otros, ¿sí? Y ahí nuevamente el Neruda aventurero, y el Neruda también que habla del amor que se perdió, del amor que se está yendo, de la nostalgia, ¿no? Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor, pero hacia donde vayas llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuya, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuya, fuiste mía, tú serás el que te ame, del que coge en tu huerto lo que he sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Ahí los Titãs cantaban un poco en un ritmo medio de reggae, ahí mezclado con los ritmos propios de esta tierra. Y también conocí al Neruda rabioso, al Neruda furioso, al Neruda heavy metal, cantado con el rock progresivo de los Jaivas, fusionado con la música de la tierra tradicional andina, ahí con esa fuerza, ¿cierto?, en la voz de nuestro excepcional Gato Alquinta, ahí la poesía de Neruda ahí expresada a través de los Jaivas. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón. Paso a paso afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Maravilloso esa musicalización que hicieron los Jaivas de ese gran poema que se llama Alturas de Machu Picchu, contenido en ese gran librazo que es el Canto General, en el ritmo de rock, quedó también aquí, ¿cierto? Hablando por los pueblos que van a renacer, que van a imponerse. Y en fin, a ellos quiero hacerles un homenaje, a esos grandes cantores, a esas grandes bandas, a esos grandes músicos, compositores, que que consiguieron que yo admirase a este gran poeta que me era totalmente ajeno, que nunca me llegó a interesar antes que
antes de entrar en contacto con la música de estos grandes. Como digo, para otras generaciones Neruda ya era una referencia, él se ganó su espacio, pero para mi contexto, para mi generación, en donde Neruda no era una referencia y no se hablaba de él, no se conversaba de él, no se conversaba de su obra. A lo más, como decía, se hablaba solamente de aquel poema 15 del Me gustas cuando callas, que no era una gran cosa para muchos de nosotros. Y estas músicas me hicieron admirarlo y hicieron que lo sintiera como un artista cercano a ese gran Pablo Neruda. Por supuesto, estoy hablando de una experiencia personal, de hablar de Neruda. Neruda no se agota en esta conversación, esto es una conversación muy íntima de por qué yo llegué a interesarme en él. Neruda es un gigante, ¿sí? Es un tipo del cual tenemos que hablar mucho aún. Se conocía así en Chile algo en el Chile de esa época, del Neruda militante, ¿no? Cantado por Víctor Jara, por Congreso, por Quilapayún. Ahí hay que hablar mucho de él también, de su historia. Llegó a ser candidato a la presidencia de la República en algún momento, Neruda, ¿no? Nunca lo llevó, no lo llevó adelante. Un hombre también muy polémico, también muy criticado por algunos aspectos de su vida familiar, personal, por unas cosas que dijo en sus memorias, que escribió. Hay mucho que hablar. Podemos hablar de las películas que se han hecho basadas en la historia y en la figura de Neruda. Podemos en otros momentos seguir conversando de este gran escritor, de este gran poeta, de este gran artista. En fin, ¿sí? Va mi homenaje, va mi recomendación a la obra y la poesía de este gran poeta chileno, Pablo Neruda, Los Jaivas, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Tita Inch, música y poesía. Un abrazo, hasta la próxima, chao.